¿Qué tal? Buenos días. ¿Para dónde va el país? Económicamente hablando, vamos a hablar con los representantes de uno de los principales taques de pensamiento hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña Álvaro Trigueros, él es el director del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. También nos acompaña Carolina Alas de Franco, investigadora del Departamento de Estudios Económicos, también de FUSADES. Y bienvenidos esta mañana aquí a República. Bueno, muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia televisiva. Bueno, ya casi estamos cerrando el año. Quisiera saber cómo nos vamos a desempeñar de acuerdo a las investigaciones que ustedes han hecho. Si vamos a cerrar el año con el 2,6%, el 2,8%, o será mucho menos que eso. Sí. Bueno, ya terminamos el informe del tercer trimestre de 2015 y ya estamos casi al final de año. Creemos que podemos concluir que El Salvador continúa con este periodo largo de lento crecimiento, y ese lento crecimiento se traduce en poca generación de empleo. Estábamos revisando pues las cifras de la creación de empleo formal, el número de cotizantes al Seguro Social. El 2013 fue bastante alta, el 2014 disminuyó el incremento, y en 2015 vemos que si uno toma de diciembre a agosto incluso hay una reducción. Entonces, lento crecimiento, poca generación de empleo, y eso se une en 2014 con el incremento en el costo de la canasta básica alimenticia. Eso dio lugar a un incremento de la pobreza de 2,4% en 2014, pero en 2015 vemos esos mismos dos fenómenos: poca generación de empleo e incremento en el costo de la canasta básica alimenticia. Entonces, El Salvador no está generando desarrollo. Esa es la conclusión en el desempeño de la economía. Y a eso se le añade la complicación de los desequilibrios fiscales, el déficit fiscal alto, el endeudamiento, un proceso presupuestario que no funciona y lleva al país a más endeudamiento de corto plazo. Ahora, doña Carolina Alas, la pregunta es, quizás para que la gente nos entienda, ¿por qué exactamente es que no crece El Salvador? O sea, sabemos que los números eran optimistas, después dicen 2,8, 2,6, pero estos números encierran actividades económicas que de repente se podrían dar, pero que no se dan. ¿Por qué no se dan? Bueno, hay muchos factores que explican el crecimiento económico, y obviamente el país tiene muchos años de un lento crecimiento. Cuando nosotros preguntamos a los empresarios cómo consideran el clima, un porcentaje alto, de hecho en este último trimestre, más del 50% en el saldo neto consideraba que era negativo, el de los empresarios. Y cuando ellos explican por qué, desde 2014, por un buen margen está la seguridad. Y en segundo lugar, la incertidumbre económica y política. Entonces, esos son como algunos mensajes que nos están diciendo dónde hay problemas y cómo hay que resolverlos. La inseguridad que existe no solo medida en cuanto a los crímenes, la tasa de homicidios, sino que sabemos que tenemos un problema grande de extorsión que se ha venido haciendo cada vez más grande y que afecta sobre todo a las pequeñas empresas. Entonces, digamos, un paso inicial para poder
estimular esa inversión sería mejorar este clima de negocio, y una de las razones por las cuales es negativo es precisamente por la violencia tan alta que existe y también por esta incertidumbre política económica. Entonces, en estos momentos en que estamos de una actividad baja, donde la economía crece muy poco y no genera muchos empleos, entonces los mensajes y las políticas que implementa el gobierno son un factor bastante importante. Ahora, señor Trigueros, sé que esto se ha dicho siempre a lo largo de por lo menos 3 años que tengo de estar aquí de regreso en El Salvador, que es en parte a la falta de confianza que genera las condiciones políticas o de seguridad del país. Pero si vemos, por ejemplo, países como Guatemala, como Honduras, que también tienen niveles de inseguridad bastante grandes, ¿por qué ellos sí crecen y nosotros no? Sí, cada país pues tiene sus propias complejidades, ¿verdad? Al final, en El Salvador, lo que vemos que nos diferencia sustancialmente de los otros países, una de esas variables, por ejemplo, es la atracción de inversión extranjera directa y los niveles de inversión. O sea, en El Salvador la inversión está prácticamente estancada. No quiere decir que no hay, o sea, todos los años hay inversión, lo único que es muy baja. Y también la inversión pública se redujo en 2014 y en 2015 se ha reducido otro poco por los problemas fiscales que enfrenta el gobierno. Entonces el factor crítico es ¿por qué aquí no se genera inversión? O sea, ese es como, y entonces vemos que vivimos este clima de incertidumbre. Tiene que ver bastante con la polarización política. Por ejemplo, estos documentos que surgieron la semana pasada, donde uno ve un discurso antidemocrático. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó en este país? O sea, que no hubo unos acuerdos de paz y que aceptamos entrar a un sistema democrático que tolera la diversidad de pensamientos. Entonces, ese es como un pequeño reflejo de esa polarización que existe y que, o sea, la polarización en sí no es problema. Lo que crea el problema es que esto genera una situación de incertidumbre, ¿verdad? Una incertidumbre sobre las reglas del juego. O sea, si uno va a realizar una inversión con unos parámetros que existen hoy y uno no sabe si al año, a los 3 años, a los 4 años van a cambiar esos parámetros, entonces la inversión se frena. Pero eso, digamos, esa explicación es lógica si viviéramos en un país cerrado, ¿verdad? Pero el problema es de que vivimos en una economía globalizada y el inversionista, si ve que aquí no hay oportunidades, se va a otro lugar. Es igual también que la persona individual, el trabajador. Si ve que aquí no encuentra trabajo, entonces migra a otro país buscar el trabajo. Entonces es lo mismo. Si uno no ve las oportunidades en El Salvador, las busca en otro país. Ahora, doña Carolina, ¿pero será suficiente la explicación de la polarización, la razón por la cual la economía no crece? Le pregunto en el contexto, por ejemplo, de unas de las últimas declaraciones que escuché a la embajadora de los Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, diciendo que teníamos muy buenas relaciones con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Entonces da la impresión que si tenemos buenas relaciones con ellos, digamos, eso de alguna manera debería generar tranquilidad. Entonces, ¿es realmente la polarización política, que ya sabemos que la tenemos, la única razón por la cual nosotros no crecemos? Como le repito, no hay un solo factor, pero sí es un factor muy importante. O sea, si usted recibe mensajes diferentes en diferentes audiencias
y en uno de ellos va un mensaje claro que puede tener amenazado a ese sector, no va a invertir, obviamente. Y la inversión extranjera también no solamente mira un solo factor, mira varios factores a la hora de decidir cuál es el país. Pero si hay otro país que le ofrece más o menos lo mismo y tiene otras características que son más favorables, se va a ir también a ese país. Entonces, sí, en el momento en que estamos, aunque no es el único factor, creemos que es uno de los más importantes, y de hecho los empresarios lo dicen, ¿verdad? Ese ambiente de polarización, de no saber qué va a pasar, de no saber si las políticas son porque se quiere reducir el sector privado y ampliar el sector público. Todo eso es un elemento que pesa a la hora de invertir, porque acuérdese que cuando usted está haciendo una inversión, de por medio, dependiendo de la inversión, pueden haber millones, ¿verdad? Y ellos quieren seguridad de que va a haber cierto sistema económico, de que no le van a cambiar tan rápidamente las reglas del juego. No quiere decir que la inversión va a venir si tiene absoluta certeza de que el gobierno nunca va a hacer ninguna medida de política, no es eso. Pero sí quiere cierta certidumbre, en primer lugar, que hayan garantías para la inversión, y luego que las políticas que se tomen tengan como visión que tiene que haber un sector privado que es el que realmente genera la creación de empleos, como hemos visto, ¿verdad? Y empleo productivo. Entonces, sí consideramos que la polarización es un factor importante, no el único. La violencia es otro factor, de hecho es el primero mencionado, pero también la polarización está deteniendo la inversión, y cuando nosotros vemos las cifras sobre los inversionistas, vemos que cada vez aumenta el número de empresarios que ha detenido las inversiones o que ha dejado de evaluar hacer nuevas inversiones. Ahora, señor Trigueros, ¿usted cree que el actual gobierno y el anterior, con su discurso, digamos, luego del Congreso, no le da seguridad al sector privado? Mire, no es ese el único factor, como decía Carolina. Además de este tema de la incertidumbre, de esta falta de armonía, ¿verdad?, entre la relación entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, también está el tema de la delincuencia y la violencia, o sea, que es el principal factor que se dice que explica por qué está tan negativo el clima de los negocios. Y en tercer lugar está también un tema de burocracia y costo de hacer negocios, ¿verdad? O sea, El Salvador en ese sentido tiene problemas en realización de trámites, sigue, por ejemplo, la construcción sigue estancada por los permisos de construcción, por los permisos medioambientales. Entonces ahí tenemos un tercer factor, pero hay un cuarto factor que ya es más dinámico. O sea, cuando un país crece, genera un círculo virtuoso. Entonces la gente dice, vea, aquí está creciendo este país, hay que invertir ahí, se vuelve atractivo. Pero cuando entramos en este ciclo de lento crecimiento, que es el que nosotros estamos viviendo, lento crecimiento, no se genera empleo, la demanda entonces baja, el consumo, entonces dicen, bueno, en este país no hay crecimiento, ¿qué voy a ir a hacer allí? Entonces se vuelve una espiral negativa, ¿verdad? Y además está pues esta concepción de que todo se va a resolver con las políticas públicas, con las políticas estatales, y entonces hay que cobrar más impuestos, y al cobrar más impuestos no necesariamente le llegan más recursos al Estado, porque una cosa es la política tributaria y otra el crecimiento económico. O sea, si no hay crecimiento económico, es como usted va exprimiendo una naranja, le va sacando el jugo, pero cada vez tiene menos jugo, y por más que le exprima, no se lo va a sacar.
Entonces, eso es lo que está viviendo El Salvador. Y si uno ve la tendencia de la recaudación tributaria, de 2009 a 2013 subió bastante, pero en 14 y 15 se ha estancado. O sea, por más que el gobierno quiere recaudar más, no puede, pero no puede porque la economía no crece. Entonces, el bajo crecimiento tiene un impacto, no genera empleo y tampoco genera los recursos que se necesita para invertir en educación, en salud, en infraestructura, en la violencia, en el combate a la delincuencia. Entonces, por ahí van los problemas que tiene El Salvador. Ahora, doña Carolina, desde que yo recuerdo y tengo memoria, digámoslo así, o conciencia política o económica, como le podamos llamar, El Salvador creció quizás en el primer quinquenio del presidente Cristiani, los primeros años, pero luego, desde 1997 y hasta antes de 2004, durante el quinquenio del presidente Saca, siempre hemos tenido crecimientos bajos de la economía. Creo que durante el quinquenio del presidente Saca creció un año a 4.6 o 4.7, si mal no recuerdo, pero da la impresión que eso fue más bien la excepción que la regla. Entonces tenemos años, desde 1997, en el que el crecimiento ha sido bajo. Entonces la pregunta es, aparte de estos factores que digamos podríamos decir que son coyunturales, como la polarización política o la delincuencia, que no teníamos los niveles de delincuencia antes de 2004, en 1997, cuando recuerdo que cayó la primera vez, ¿no será que hay factores estructurales en el modelo económico que tenemos que no permite que nosotros podamos crecer? Sí, que yo considero que realmente tenemos años de bajo crecimiento, pero también si nosotros observamos hay una tendencia a que ese crecimiento vaya siendo cada vez menor. Y todos estos problemas que se han agudizado en los últimos años, como es la violencia y la polarización, que son elementos que no teníamos, obviamente frenan más este crecimiento. Si no tuviéramos eso, probablemente, y no se hicieran otras cosas, probablemente no creciéramos a tasas tan altas, pero tampoco estaríamos con un crecimiento tan bajo, porque es tan evidente que estos elementos han sido negativos a la inversión, que eso es una realidad. Entonces, lo que hay que buscar también es cómo, digamos, este que es un problema, yo creo que es de los principales problemas que tenemos, la polarización y la violencia. No quiere decir que tal vez solamente resolviendo esto, que es algo muy difícil de hacerlo a corto plazo, vamos a generar rápidamente las tasas de crecimiento que quisiéramos, pero si se logra, digamos, aliviar un poco, yo creo que sí habrá un mayor incentivo a la inversión, sobre todo porque hay mucha inversión que ha estado como reprimida, inversión que no ha venido. Entonces podríamos ver una reactivación de la inversión y por lo tanto la generación de empleo. Ahora, otro de los problemas que tal vez no están tan relacionados con eso, o tal vez por la falta o la eficacia de las políticas, es que por años también hemos tenido un problema de que no tenemos el recurso humano necesario para poder desarrollar ciertas industrias. Entonces también ese es otro elemento que tenemos que enfocarnos, ¿verdad? Y hay muchos elementos pequeños también, por ejemplo, todo eso que ya se mencionaba de los trámites, todo eso es algo que se ha venido en años pasados, se trató de mejorar y luego ha habido como un freno a eso e incluso mayor burocracia. Entonces también todas esas cosas son elementos que se pueden mejorar, ¿verdad? Y que puede estar que hayan sido obstáculos que tienen bastantes años, que no solo sean en el presente. Entonces el crecimiento es algo complejo, ¿verdad? Pero decir que la violencia y la polarización no están afectando, creo que nadie estaría diciendo eso, porque es obvio que sí. Y hay que ver otros elementos, ¿verdad? Que puedan acordémonos que somos un país pequeño, que no tenemos mayores recursos
y que en ese sentido ya ese también es una limitante, pero hay otros países pequeños que han logrado nichos, han logrado identificar nichos y que donde la inversión extranjera también ha jugado un papel importante. Ahora con el mundo globalizado que nosotros tenemos, tener un mercado pequeño nacional es como, digamos, menos importante, aunque es un elemento que puede llevar a un crecimiento más bajo, pero ahora podemos exportar a todo el mundo. Entonces, en la medida que nosotros podamos y tengamos la capacidad con el recurso técnico adecuado y la tecnología adecuada, también eso puede dar un incentivo a las exportaciones del país y con ello al crecimiento económico. Ahora, don Álvaro, si digamos la polarización y la violencia y la inseguridad son como la cerecita encima del sorbete, pero es el sorbete el principal problema, si es que sí lo fuese, tomando en cuenta los datos de bajo crecimiento, ¿cuáles serían esos factores estructurales propios de nuestro modelo que no dejan que crezcamos? Sí, mira, esa pregunta, o sea, es bien compleja porque si nosotros comparamos Centroamérica, y uno ve los indicadores de educación, por ejemplo, el desempeño de El Salvador está por encima del de Guatemala, del de Nicaragua, del de Honduras. La única excepción pues es Costa Rica. Entonces uno diría por la educación, bueno, es Costa Rica el que crece, entonces es la educación, pero a largo plazo tiene un gran impacto la educación, ¿verdad? Pero la pregunta es por qué Honduras, Guatemala y Nicaragua están creciendo si los niveles de educación, o sea, no son diferentes a los de El Salvador, o sea, no hay una ventaja allí. Si ve los costos de la infraestructura, también El Salvador se encuentra en un lugar intermedio, o sea que tampoco explica por qué los otros países sí crecen más y El Salvador no. En el tema de las mismas instituciones, de la fortaleza institucional, si uno ve los indicadores internacionales, también El Salvador está arriba de Nicaragua, Guatemala, Honduras. Entonces, la conclusión es que si los otros países están creciendo más y El Salvador no, El Salvador no está aprovechando su potencial. O sea, si ellos pueden crecer a 3, a 4%, no hay razón por la cual nosotros no crezcamos a esa tasa. Y cuando uno empieza a averiguar cuál es ese factor, o sea, es una cosa muy rara, es un fenómeno que casi nadie logra explicar. O sea, todos los analistas internacionales, de los organismos internacionales que vienen aquí, se hacen esa pregunta: ¿qué pasa en este país? Y pues, o sea, uno lo que ve es que en El Salvador no tenemos un acuerdo nacional, o sea, un acuerdo social básico. Y entonces, mientras ese acuerdo social básico no exista, lo que tenemos es una población dividida, o más que todo en el ámbito político, ¿verdad? Y unos reman para un lado y otros reman para otro lado, y entonces el país no avanza, el barco no camina porque jalamos en direcciones opuestas. Va a ser hasta el momento en que aquí exista un diálogo verdadero, o sea, donde nos olvidemos de que podemos resolver los problemas solo con una visión y busquemos en vez de dos visiones opuestas, que busquemos la visión que necesita la población. ¿Y qué es lo que necesita la población? La población no quiere oír echarse culpas. O sea, dígame usted, echar culpa, que si uno hizo el otro, que si uno hizo aquello.
eso no resuelve el problema. La población lo que necesita es empleo. Empleo para comer. ¿Sí? ¿Cómo se genera el empleo para comer? Con inversión. ¿Cómo se trae la inversión? Dando cierta seguridad. O sea, y la seguridad jurídica. O sea, que somos un país que le estamos apostando a insertarnos en la globalización, ¿verdad? Y que le estamos apostando también al bienestar de la gente. Entonces, cuando tengamos eso no lo tenemos. Okay. Eso no lo tenemos, Carlos. Uh-huh. Y hasta que el país no tenga eso, no va a poder encender esa chispa para aprovechar el potencial que sí tenemos. El Salvador tiene potencial. Ok. Como decía, nos quedamos, vamos a la pausa, vamos a hablar un poco de remesas y de inversión precisamente, y del dinero que circula en el país. Ya volvemos. Bueno, doña Carolina Alas, tengo entendido que las remesas familiares han crecido en este país y son aproximadamente el 16% del Producto Interno Bruto, más de 4.000 millones de dólares. Es un montón de dinero circulando y cualquiera diría, si la mayor cantidad de ese dinero es dedicado al consumo, esto estimularía de alguna manera la economía, porque entre más personas consumen, pues los empresarios dirían, bueno, voy a entonces invertir más porque hay más gente que me está consumiendo y me está consumiendo más. Pero ustedes han encontrado que el clima de inversiones en el país no es el mejor, que es lo que está pasando. Sí, así es. Las remesas son un elemento muy importante de nuestra economía, precisamente por toda la emigración que ha tenido el país. Esa es una fuente de recursos importante. Ahora, lo que sí hay que ver es que han crecido, a septiembre habían crecido aproximadamente 2.6%, lo cual es una tasa baja comparada con años pasados, pero están creciendo y es un factor positivo. Obviamente lo que se quisiera es que esas remesas se ocuparan, digamos, para inversión, que es lo que incentivaría y daría más empuje a la economía, pero la mayor parte, como sabemos, se ocupa para el consumo. Es remesa que reciben generalmente familias de clase media baja, que la ocupan para consumo, y eso es aunque lo ideal sería inversión, porque sería como un efecto multiplicador más grande, también el consumo es una demanda que también es un factor productivo positivo que puede incentivar la inversión. Pero las tasas de crecimiento lo que nos dicen es que no han sido suficientes, digamos, y es de esperarse porque solo es un factor, un recurso importante, pero no es el único, como para incentivar esa inversión. Bueno, si hay dinero, si hay buen dinero circulando y es para consumo, y aparentemente, yo no soy economista, pero yo entendería que a mayor consumo, entonces va a haber mayor inversión, porque el empresario va a querer tener más productos para esa gente que está consumiendo. Pero ¿por qué no lo hay entonces? ¿Por qué no es una relación directa, digamos? Sí, bueno, en primer lugar hay que reconocer que las remesas han sido un pilar fundamental de la economía salvadoreña, y como hemos visto en los últimos años se ha mantenido cerca de 16% del Producto Interno Bruto, o sea que pues, son importantes. Ahora, si uno mira la gráfica, se la voy a mostrar. Si uno mira la gráfica de las remesas, prácticamente se mantienen con un ligero crecimiento. O sea que por ese lado no es que viene el crecimiento. De hecho, en 2014 crecieron 6% y en 2015 están creciendo 2.1% hasta el mes de septiembre. Entonces, las remesas nos traen bastante liquidez a la economía, generan comercio, algunas personas logran pagar su casa o la escuela o las medicinas. Son un gran apoyo para la población salvadoreña, generado por la misma población salvadoreña que ha migrado al exterior. Pero no es un crecimiento extraordinario. Hubo momentos, por ejemplo, del 2000 al 2008,
hubo algunos momentos que las remesas familiares crecieron 16%. O sea, tenían una tasa elevadísima, hasta 19%. Pero hoy están creciendo 2.1%. Entonces, no es en este momento un motor que acelere la economía. Sí da sustento, pero no aceleramiento. Es decir, te ayuda a mantenerte nada más. Ahora, si la economía no está creciendo lo suficiente, ¿se está reduciendo la pobreza o se está aumentando la pobreza en este país? ¿Y qué significa ser pobre también en este país? Sí, bueno, la definición de la pobreza es diversa, ¿verdad? O sea, no existe una única definición. Se puede abordar desde un tema multidimensional, que si uno no tiene agua, que si no tiene techo, todo eso es importante. Pero una manera muy tradicional de medirlo es a través del costo de la canasta básica alimenticia y la canasta ampliada, que es el doble de esa canasta básica alimenticia. Entonces, lo que observamos, la última cifra disponible se publicó el mes pasado. Se publicó en octubre y corresponde a 2014. ¿Sí? Entonces hay que tener muy claro eso. Y lo que indica es que en 2014 se incrementó la pobreza en 2.4% respecto a 2013. O sea que terminamos el 2014 con un nivel de pobreza, porcentaje de personas en pobreza, personas que viven debajo de la línea de pobreza, llegó a 37.2% de la población. Nosotros la pregunta que nos hacemos es, ¿qué fue lo que hizo que aumentara la pobreza? Entonces son dos factores en 2014. Uno es que subió el costo de la canasta básica, el arroz, los frijoles, el pollo, la carne, todas estas cosas subieron de precio y obviamente al estar más caras las cosas uno no puede comprar, entonces la pobreza sube. Y el otro factor que ayudó a paliar un poco ese incremento fue un pequeño aumento del ingreso por el bajo crecimiento económico, por la poca creación de empleo. En términos netos subió la pobreza. Lo que vemos en 2015 es que esos dos fenómenos se están repitiendo. Poca generación de empleo, incluso de diciembre a agosto se ve una disminución del empleo, o estancamiento prácticamente, casi es un 0% de crecimiento en el empleo, y incremento en la canasta básica alimentaria que subió hasta octubre en el área urbana 5.2% y en el área rural 6.4%. Entonces cuando uno junta esas dos cosas, preocupa, porque eso hace vulnerable a los pobres. Ahora, ¿sí? si 37 de cada 100 salvadoreños viven debajo de la línea de la pobreza, ¿qué significa exactamente, para que entendamos lo que, digamos, no estamos tan al tanto de estos términos económicos, vivir debajo de la línea de pobreza? Bueno, como ya se explicaba, para medir la pobreza se toma como referencia el costo de la canasta básica. El costo de la canasta básica es la que incluye solo alimentos. Y aquellos que no logran ese ingreso, quiere decir que no logran ni siquiera consumir los alimentos necesarios para sobrevivir, digamos. Eso es vivir debajo de la línea de pobreza. ¿Cuánto vale la canasta? De la pobreza extrema. Y una persona puede ser pobre si 2 veces la canasta alimentaria, es decir, que no tal vez logra solventar sus necesidades alimenticias, pero no logra solventar otras necesidades básicas de salud, de educación, etcétera. ¿Cuánto vale la canasta básica? No tengo el costo de la canasta básica actualmente. Se anda arriba por hogar. La canasta básica alimentaria
anda cerca de los $240 mensuales. Es decir, ¿sí? vivir debajo de la pobreza es ni siquiera tener esos $240 para poder pagar esto. Sí, es bien extremo. Sí. Es muy extremo. Sí. Porque usted va a calcular los pobres también dependiendo de qué considere lo que es el costo de esa canasta básica y lo que obviamente todo eso tiene un análisis, ¿verdad? Pero entre más usted exija de que es lo mínimo que puede tener, más alta sea ese costo de esa canasta, más pobre va a tener si no hay un ingreso suficiente. Y a propósito también de esas variaciones de la pobreza, lo que se mira aquí es que hay personas que tal vez en algún año no son consideradas pobres porque bajó el precio de la canasta básica, en otro año sí son pobres porque subió el costo de la canasta básica. Entonces, realmente lo que se mira es que hay lo que se llama pobres estructurales, que siempre son pobres, pero hay una franja que realmente está muy cercana a la pobreza y que tal vez en algún año pueda salir de esa pobreza, pero factores externos, ¿verdad? No, probablemente no por las políticas también pueden ayudar, dependiendo de cómo influyen en el precio de esos alimentos y otros bienes que componen esa canasta. Una pregunta, de esos 37 salvadoreños de 100 que son, digamos, los que viven debajo de la línea de pobreza, ¿están en su mayoría en el área urbana o en el área rural? En el área rural tenemos un mayor nivel de pobreza. Como porcentaje, el área rural tiene cerca de 10 puntos arriba que el área urbana, ¿sí? Pero como cantidad de hogares pobres o de población, está más o menos igual de distribuido en el área urbana y en el área rural. En la rural está como en 43% y en la urbana está como en 33%. ¿Todas estas personas son consideradas, digamos, subempleadas o no tienen empleo? No, hay una mezcla. Hay una mezcla. Generalmente los hogares más pobres son personas que tienen poco acceso al empleo, entonces muchos de ellos son autoempleados, ¿sí? Trabajan por cuenta propia, no llegan a ganar ni siquiera el salario mínimo. Algunos hogares también están sufriendo del desempleo. Hay muchos en el área rural, los ingresos agrícolas son bastante bajos, ¿sí? El sector agrícola tiene ingresos bastante bajos. ¿Cuál es el nivel de desempleo que tenemos y de subempleo que tenemos en el país actualmente? El nivel de desempleo ha aumentado, estaba cerca de 5.6% en el 2013 y en el 14 aumentó a 7%. Es decir, que ha subido. Y cuando nosotros, a partir de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, la recién que han publicado hoy en octubre del 2015, también se puede medir la formalidad y la informalidad, y lo que vemos es que en los últimos años se ha mantenido más o menos alrededor de la misma cifra, que un 70% de los ocupados son informales. Entonces eso lo que nos dice es que la economía no ofrece los empleos adecuados y mucha gente tiene que autoemplearse o emplearse en lugares donde no va a recibir ningún otro beneficio y probablemente aún un salario por debajo del salario mínimo. Entonces ahí tenemos otro espejo de cómo la economía no crece lo suficiente y cómo también tenemos un sector informal muy grande que lo que nos dice es hay un segmento de la población que está bastante desprotegido. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de cómo las finanzas del Estado afectan el funcionamiento o el rendimiento, mejor dicho, de la economía. Ya volvemos. Bueno, señor Trigueros, siempre escuchamos hablar a economistas, políticos, analistas acerca del problema que significa el déficit en el presupuesto de la nación y si el Estado gasta más de lo que realmente tiene y si presta o no presta y si presta es a nivel nacional o si presta es a nivel internacional. La pregunta es, para que hagamos sentido de todas esas ideas que de repente vienen como dispersas, ¿por qué afecta que El Salvador
tenga unas finanzas públicas como Estado que no son saludables y que tengamos déficit en el presupuesto? Sí, bueno, a ver, cuando una persona no maneja bien sus finanzas y empieza a gastar más de lo que gana, empieza a acumular deuda, ¿verdad? Mientras uno tiene la posibilidad de acumular deuda, no ve problema, incluso hasta está gastando más de lo que gana, o sea que está pagando cosas que realmente no puede pagar. Mientras tiene el crédito, no hay problema, ¿sí? El asunto es de que llega un momento en que topa la tarjeta de crédito, después ya no puede pagar sus cuotas, la cuota de la casa o lo que sea, y entonces se le embargan la casa o le embargan el carro, entonces entra en crisis, ese hogar entra en crisis. Entonces lo mismo le pasa al Estado o lo mismo le puede pasar a una empresa, ¿sí? Las finanzas públicas o las finanzas personales se tienen que manejar en orden, no, o sea, uno se puede endeudar, pero hay un límite al endeudamiento. Por ejemplo, en estudios que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, han encontrado que un nivel razonable de deuda pública para El Salvador anda entre 30 y 40% del Producto Interno Bruto. Eso es razonable. Ahora estamos con una deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto igual a 60%. Estamos al doble. Sí, bueno, no el doble. El doble del límite inferior. Estamos el doble del límite inferior, de 30 a 60 es el doble, usted tiene razón. Eso quiere decir que estamos en problemas. Si el siguiente año nos cortan el crédito, entonces ya no vamos a tener con qué pagar. No vamos a tener con qué pagar la deuda, o vamos a tener que dejar pagar salarios, o vamos a tener que dejar de pagar otras cosas, el Estado. Y todo el país va a entrar en crisis. Entonces, imagínese una crisis, lo que significa es desempleo, más pobreza, más hambre. Entonces, por eso es importante el déficit fiscal. Entonces, corremos el riesgo actualmente de que nos cierren eventualmente la financiación de los gastos del Estado. Y para que me responda esa pregunta también, ¿qué porcentaje de los gastos del Estado nosotros financiamos con deuda? Sí, buena pregunta. El Estado actualmente gasta cerca de 5,000 millones de dólares al año y requiere deuda para funcionar de cerca de 1,000 millones de dólares. O sea, es más o menos un 20%, ¿sí? Y eso ha hecho que año con año la deuda pública vaya creciendo. Actualmente, y acordemos que la deuda pública no es deuda del gobierno. O sea, ¿quién le paga el dinero al gobierno? Los contribuyentes. Se lo pagamos los contribuyentes. Entonces, actualmente, cada individuo en El Salvador tiene una deuda de $2,500. Aún los que nacen, desde que nace ya tiene una deuda de $2,500 que un día nos la van a cobrar vía impuestos, ¿sí? Entonces, por eso es importante ese tema de las finanzas públicas, porque afecta la vida de las personas, ¿sí? Y contribuye también, cuando hay este desequilibrio fiscal, contribuye a la incertidumbre, porque uno dice, bueno, si el Estado tiene que ordenar las finanzas públicas, ¿cómo las va a ordenar? ¿Va a subir impuestos o va a reducir el gasto? Y eso le genera incertidumbre a las personas que tienen que tomar decisiones, ¿verdad? ¿Me compro esta casa, sí o no, para pagar esta cuota? Ahorita estoy pagando estos impuestos, pero si dentro de 5 años me van a cobrar más impuestos,
vaya a poder pagar o no la casa, ¿verdad? Entonces, el tema del desequilibrio fiscal crea también esa incertidumbre que afecta las decisiones que tomamos las personas. Ahora, si nos cerraran el crédito, y quizás para que entendamos también esta parte, ¿qué tan interconectado está nuestro Estado salvadoreño con el resto de la economía como para decir, si le cierran el crédito, básicamente el país entra en una crisis tremenda? O sea, está muy interconectado. Si usted se fija, el ejemplo de Grecia, el ejemplo de Argentina hace una década, cuando le cerran el financiamiento al gobierno, lo que sucede es una crisis fiscal. El gobierno ya no puede pagar a los empleados públicos, ya no puede pagar pensiones, y todo eso se va interconectando. No puede pagar proveedores. Recuérdese cuando hubieron atrasos en los proveedores, como detrás de esos proveedores hay un pequeño empresario, hay una pequeña fábrica, y todo eso va generando una reacción en cadena que contagia generalmente al sistema también financiero eventualmente, y para recuperarse de una crisis eso toma años, no es tan fácil. Ahora, lo que no se sabe es cuándo se va a cerrar ese financiamiento, cuándo se le va a cerrar el chorro al gobierno. Entonces muchas veces se piensa que porque se hacen las mismas cosas se pueden hacer indefinidamente, pero hacer ese endeudamiento cada vez mayor lo que hace es que va debilitando las finanzas públicas, va debilitando y haciendo más vulnerable al gobierno. Si hay una catástrofe natural, si hay una crisis internacional, entre más endeudado esté el país, o si aumentan las tasas de interés, como son las proyecciones que va a suceder, todo eso lo debilita. Y en la medida que él ya no pueda acceder a ese nuevo financiamiento, ahí es donde explota, ¿verdad? Se revienta la vejiga, y ahí es donde empiezan toda esa serie de eslabones. Entonces, los ejemplos abundan alrededor del mundo para saber que sí hay una interconexión fuerte en lo que le pasa al Estado y el bienestar de los ciudadanos, porque muchas veces suele suceder que los ciudadanos piensan que el Estado es un ente diferente que puede aislarse y que mientras ellos, pero lo que suceda en el Estado, y más en una crisis fiscal, empieza a repercutir en toda la economía. Exactamente. Si no puede pagar pensiones o los empleados públicos, estos no pueden pagar sus tarjetas de crédito o su casa, el dueño de la casa no le puede pagar el préstamo al banco, etcétera, y ahí se contamina todo. Tengo un minuto, señor Trigueros, para una última pregunta, y es la siguiente. Entonces, ¿qué recomendarían ustedes al gobierno de turno? ¿Que reduzca gastos, que aumente impuestos, o que genere las condiciones para que crezca la economía y por lo tanto crezca el dinero que entra al Estado? ¿Una combinación de las tres, una combinación de dos, una combinación de una? Sí, usted ya respondió. O sea que lo más importante, Carlos, como reto para 2016 es primero reactivar el crecimiento económico. O sea, El Salvador crece muy poco, no genera empleo, y ahí está la médula del problema que vivimos. O sea, tenemos que mejorar el clima de inversión. Eso se hace con diálogo, pero diálogo verdadero, profundo, un diálogo profundo que nos permita tener una visión de país, ¿sí? Y eso nos va a hacer mejorar el clima de inversión, ¿verdad? Un compromiso con la democracia puede contribuir a eso. Combatir la delincuencia también puede contribuir al crecimiento económico. Eso se va a traducir en empleos, en más ingresos, más salarios, y eso va a facilitar que el Estado resuelva sus finanzas públicas, porque si hay crecimiento, le va a entrar más recursos al Estado. Pero paralelo a eso, el Estado se tiene que hacer más eficiente. Tiene que aprobar, por ejemplo, la ley de la función pública,
aprobar una ley de presupuesto por resultados, que es un proceso de reforma que ya se está preparando, y hacer ese ajuste fiscal que necesita El Salvador. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo, pero ha sido, creo yo, una conversación que arroja luz sobre este tema que es tan complejo. Les agradezco que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Sí, muchas gracias, Carlos. A ustedes, amigos, se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.